aparte, dependiendo del grado, pero podríamos hablar de un promedio entre 4 a 6 horas diarias pasan los niños, los muchachos en las instituciones educativas. Eso indica que está en un promedio entre 25 y 30 horas semanales durante más o menos unos 200 días, que son los días de jornada escolar. Entonces, más o menos, mire, en ese orden de ideas, entre 4 a 6 horas diarias pasan en la escuela. Eso indica más o menos 25 a 30 horas semanales, más o menos en esa rutina, más o menos unos 200 días en el año. Esa es la rutina de nuestros hijos a partir del día de mañana. Amén. En ese tiempo, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que se busca en esa formación académica? ¿Qué es lo que se pretende a través de los modelos educativos al invitar a los muchachos a la escuela y al colegio? Lo que se pretende en ese tiempo, que ya dijimos más o menos cuánto es, y que sí es un tiempo considerable, porque si usted mira 6 horas en el día, eso es bastante, hermanos. Y eso si no hablamos de jornada continua, hablando de lo normalito. Y de pronto alguien dirá, no, 24 horas a 6, pues es poquito, pero es que resulta que uno no vive despierto 24 horas en el día. Nosotros dormimos, ¿cierto? O sea que el tiempo hábil, el tiempo libre, digámoslo así, o el tiempo útil de las 24 horas, más o menos, ¿cuánto es? 12 horas. ¿Cuántas horas duerme un niño, más o menos? 8. ¿Unas 8? 8 ¿O 10? 8 a 10. Pongámosle 9 para promediar. Entonces, 24 menos 9, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 24 menos 9, 15. 15, ¿no? Bueno, 15. O sea que de esas 15 horas, los muchachos estudian. ¿A qué horas inician la jornada? A las 7 y terminan 1:30. ¿Cuántas horas nos dan? 6:30, ¿no? Póngale 7, que eso mientras se van 15 minutos antes, llegan 15 minutos después, 7 horas. 7 horas se ocupan en la escuela o en el colegio. De 15 horas útiles del día, ellos pasan 7, casi un 50%. Porque las que duermen no las pasan ni las utilizan ni en la casa ni en la escuela, están durmiendo, estas no cuentan. Entonces, más o menos casi el 50% del tiempo de la vida de estos muchachos en su edad escolar lo pasan en la escuela y en el colegio. ¿Qué se pretende que ellos aprendan en ese tiempo? El propósito de estudiar es que ellos desarrollen un incremento en la parte cognitiva, o sea que ellos adquieran conocimientos. Eso es lo que se pretende. Para eso se va a la escuela y al colegio, para adquirir conocimientos, desarrollar su área cognitiva, saber hacer algo en la vida, aprender, tener una profesión, tener conocimiento en determinada área de esta vida. Para eso es el propósito de estudiar, adquirir conocimientos. Otro propósito es que los muchachos adquieran el dominio en lo social, que ellos interactúen allá en la escuela y aprendan a convivir, la convivencia, las relaciones interpersonales, las competencias y en todos los aspectos de la vida y todo ello. Estamos hablando de que en ese tiempo, que es casi el 50% del tiempo de ellos, se pretende que ellos adquieran conocimientos académicos, refuercen su área cognitiva, también tengan dominio en el área social, sepan desenvolverse en sociedad, convivir con demás personas. También se pretende de que ellos tengan el dominio en lo emocional. Y ahora miraremos un poco de eso, que tiene que ver las relaciones interpersonales con lo emocional, pero tiene mucho que ver. Entonces, en todas esas áreas se pretende y se quiere que en ese tiempo empleado en el colegio, ellos se fortalezcan en lo que ya mencionamos. Pero si nosotros somos sinceros, los resultados no siempre son los esperados. Amén.
Porque dijimos que lo que se quiere es el desarrollo cognitivo, un incremento en el desarrollo cognitivo. Pero no todos los que van a la escuela aprenden, o sea que hay quienes en quienes eso fracasa. Hay algunos que eso no desarrollan lo cognitivo. Se graduaron hoy en día y no saben casi nada. El dominio en lo social, las relaciones sociales. ¿Será que está siendo 100% exitoso el pasar esas horas en la escuela para que hayan mejores relaciones sociales? No. Entonces a veces no se logra el objetivo, no se está logrando los resultados que se esperan, que se pretenden tener el que inventó eso de ir a la escuela o al colegio. Entonces a veces en lo social las relaciones no mejoran. A veces allá es donde aprenden a pelear, cuántas cosas más, ¿cierto? En lo emocional, a veces hay quienes van sanos emocionalmente a la escuela o al colegio y por el matoneo, el bullying y cuánta cosa más resultan más afectados emocionalmente. Entonces a veces los resultados no son los que se esperan, no son. Porque nosotros, hermanos, vivimos en una sociedad en decadencia, una sociedad en deterioro. Y es verdad que la educación y quienes están al frente de impartirla y quienes inventan los modelos educativos, el propósito y la intención es buena, pero no siempre se logran los resultados. Entonces a través de los años han habido una cantidad de cambios en los modelos pedagógicos. La educación ha venido cambiando, la forma de enseñar hace 30, 40 años no es la misma de hoy en día. Los contenidos tampoco son los mismos. La forma de enseñar, lo que se enseña, muchas cosas han cambiado. Y también la efectividad en el modelo educativo también no es el mismo. Todos esos cambios que el mundo y la sociedad ha ido cambiando y ha ido ejecutando en la parte educativa, lo han hecho, hermanos, con el propósito de obtener mejores resultados. Entonces, en la parte de educación se habla de varios modelos. Está el modelo tradicional, que es el que se ha usado, el que se usaba más que todo años atrás, ¿cierto? Modelo tradicional era cuando el niño iba a la escuela y simplemente se sienta a recibir información. El docente es el emisor y el niño es 100% receptor. Modelo de nuestros padres. Recuerden que ellos les hacían aprender historia patria y todas esas cosas. El niño, él no iba ya a hablar nada ni a decir nada, y no a escuchar y aprender. Ese es el modelo tradicional. Pero como según la gente que maneja toda esa parte consideró que ese modelo no es muy bueno y que ellos quieren es mejorar, entonces han surgido otros modelos. Está el modelo conductista, el modelo romántico naturalista, el modelo cognoscitivista, y el último, que es el que actualmente más que todo se usa, es el modelo constructivista, donde hay una triada. La triada la conforman docente, alumno y contenido. Entonces, en el modelo tradicional había solamente dos: el docente, y él era el protagonista 100% del modelo educativo, y el muchacho era el receptor, iba solo a recibir. Pero en este modelo actual, entonces ya no es así. Ahora hay tres protagonistas, que son el docente, que hace las veces de un tutor, de un moderador, de un facilitador. Está el alumno, que ya no es pasivo, sino que es activo. Entonces ya él propone, ya él plantea, ya él interpreta, y lo que él piensa y sus ideas vale. Antes era lo que el profe diga, y si no tiene derecho a pensar. Eso es así, pare de contar. Ahora hay preguntas que le hacen al estudiante según su criterio. ¿Qué quiere decir esto y lo otro? Ya no es según lo que dice el libro, ya es según su interpretación. O sea, la voz del alumno cuenta. Entonces está allí presente en este modelo constructivista, está el docente, que tiene obviamente su parte importante, el alumno, que obviamente es igual de importante, y está el contenido. Tres actores que tienen voz y que tienen voto. Todos estos modelos, entonces, lo que han buscado, hermanos, es mejorar en la enseñanza y obtener mejores resultados. Pero como decíamos, esos resultados no
se están obteniendo. Porque el propósito de los modelos educativos es formar mejores personas para que tengan mejores relaciones sociales y por ende con más conocimiento y por ende tengamos una mejor sociedad. Pero resulta que la sociedad no va mejorando, sino que ha ido empeorando. Amén. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más guerra. Y si el propósito de la educación es que los muchachos adquieran y mejoren en la parte social, pero vemos que cada día la sociedad es más intolerante. Las relaciones cada día han decaído. Más violencia, más y una cantidad de cosas negativas. Entonces miren, hermanos, toda esa situación demuestra que a pesar de los cambios en los modelos educativos y a pesar de los intentos de hacer las cosas mejor, no se han solucionado las problemáticas, no se han arreglado. Por el contrario, han surgido cada día más problemas educativos. Hay más problemas. La ciencia, los grandes pensadores que implementan cada día la pedagogía y los métodos de enseñanza y cada vez cambian sus contenidos también y tratan de hacerlos cada vez mejor, podríamos decir, hermanos, que no están obteniendo lo que tal vez se quisiera, sino que al contrario, hay una cantidad de problemas, entre ellos la falta de rendimiento académico. La falta de rendimiento académico. Entonces, se cambian los modelos porque quieren que los muchachos rindan más, pero el rendimiento académico, en lugar de subir, ha bajado. Entonces, yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, no, en el colegio, perdón, a veces, pues, mi padre no fueron muy dados a decir que ayudarle a hacer tareas a uno no. Porque por distancia siempre nos tocaba estar solos. Pero de vez en cuando que estaba por ahí, entonces a veces uno estaba en séptimo o octavo grado y a veces uno varado sin poder hacer la tarea. Y el viejo escuchaba por allí. El viejo escuchaba por allí que uno estaba enredado e iba y nos explicaba. Pero resulta que mi papá solamente hizo hasta quinto de primaria. Pero yo estaba en séptimo y octavo y él a veces me ayudaba con la tarea y es decir, sabía más que yo. Entonces, la cantidad de esfuerzos en los modelos pedagógicos para que haya más rendimiento, la falta de rendimiento académico es un problema. En nuestro departamento, las instituciones no tienen muy buena calificación, ¿cierto? Eso hay una medida, un estándar y hay instituciones que como que no se puede llegar a lo ideal. Quisieran tener más alto nivel, más puntaje, pero no se puede, porque eso depende del rendimiento académico de los muchachos. Y si estamos usando las herramientas, la pedagogía, los contenidos actualizados, la tecnología, entonces metámosle televisores a los salones, metámosle computadores, metámosle internet para que ese rendimiento suba. Pero nada que quiere despegar, ¿cierto? El asunto. Otro problema académico, educativo o problemas educativos desde este milenio. Uno, la falta de rendimiento académico. Dos, el ausentismo. Cada vez las instituciones sufren del problema de que los muchachos se ausentan de clase. Muchos no quieren ir, a tal punto que la educación se volvió algo obligatorio. Porque donde dejaran libre que el que quiera ir vaya, hermano, mucha gente no iría a estudiar. Entonces le ha tocado al gobierno poner ley. Y si un padre no le da educación a sus hijos, hasta problema puede tener. ¿Y por qué tiene que ser obligatorio? Si es tan bueno, ¿por qué uno solito debería irse? Eso se llama el ausentismo. Entonces el gobierno lucha para que no haya ausencia de niños en edad escolar en las instituciones educativas. Otro problema educativo del milenio, la presencia de comportamientos agresivos o violentos. ¿No han oído por las noticias que, hermanos, hasta han habido muertes en instituciones educativas? Una intolerancia terrible, muchachitos muy a tierna edad y, hermanos, ya hasta han habido homicidios. Esos son problemas educativos de nuestro milenio, de nuestra actualidad. ¿Sí? Presencia de comportamientos agresivos, violentos.
Otra problemática, irrespeto a la comunidad educativa, llámese profesores, estudiantes y otros. ¿Será que los profes sufren ese flagelo del irrespeto hacia ellos por parte de los estudiantes? ¿Qué dice la profe Miriam? Es un problema, una problemática. Ya el alumno no respeta mucho al profesor. Y entonces el profe le toca enseñar como con ciertos temores. A ver, ¿cómo le hablo a ese muchacho? Porque si no, hasta me pega. Hasta me grita. Entonces no le puedo decir nada. Me toca hablarle suave. Cuidado, porque ella es un ogro, hermano. Se le va hasta encima a un profesor. Y ha pasado. Entonces, mire, esas son problemáticas. Otro problema, conflictos de poder. Acoso escolar. Hace pocos años salió de moda lo del matoneo, el bullying y todo eso, ¿cierto? El acoso, eso son luchas de poder. El que quiere ser superior, y eso se da en el interior de las instituciones educativas. No falta el que quiere ser el mandamás, y entonces se aprovecha de los demás, les pega, los chantajea, los ultraja, y una serie de problemas educativos de este tiempo. Eso genera conflictos emocionales. Entonces en el pobre que se aprovechan de él le genera baja autoestima. Y entonces por eso de cierto tiempo para acá le tocó a cada institución educativa contratar a un profesional en psicología, porque entonces ya empezaron en determinado momento a surgir problemas psicológicos, niños con una pésima autoestima muy baja, otros queriendo recurrir al suicidio, otros sintiéndose lo más vil de la vida. Entonces dijeron, no, hay que contratar y tener un psicólogo de planta aquí, un orientador escolar, para que nos ayude, porque tenemos un problema serio, conflictos emocionales en jóvenes y jovencitas, y dificultades familiares también que a la larga afectan los asuntos educativos. Entonces mire, a pesar de los intentos y los cambios del modelo educativo, tenemos dentro de nuestras instituciones o de las instituciones una serie de problemáticas preocupantes, hermanos, preocupantes. Así que usted no crea que no, lo mandé para allá porque allá se arregló todo y ya todo está bien. No, allá hay problemas. Amén. Hay serios problemas, serias dificultades. Unas problemáticas propias. A veces a uno le pasa que un ejemplo, en un hogar, en una familia, hay problemas. Y entonces esa familia son familiares suyos, pero allá viven como perros y gatos peleando mal. Y de pronto, supongamos, y le dicen, no, mande a sus hijos para allá. Y usted dice, no, yo allá no los mando, porque eso allá esa gente vive en pleno pleito, voy a mandar a mis muchachos para allá. Pero resulta que a las instituciones nos toca enviarlos, los enviamos, pero debemos ser conscientes que hay una serie grande de dificultades, de problemas propios del entorno educativo donde se van a desenvolver nuestros muchachos. Pero no estamos aquí para decir entonces que todo es malo y entonces ¿qué haremos? No, hay beneficios también. Hablamos de lo negativo, ahora hablemos de los beneficios de la escuela. Porque gracias a Dios por las escuelas también, ¿sí o no, hermanos? Yo mi primer año escolar lo hice en el Yarumo, y cada que paso por ahí me alegro, mi escuelita linda, Templo del Saber, ¿cierto? Y me alegro de verla, que está más bonita, porque ahí estudié mi primer año escolar. Allí me pusieron el primer añito, como de 6 años y medio, 7 casi tendría, no sé realmente. Y entré al segundo allí a estudiar y me fue muy bien, entonces quedan gratos recuerdos. Entonces la escuela nos trae beneficios. ¿Qué beneficios nos da la escuela a nuestros niños? Número 1, allá ellos reciben información necesaria y útil. Claro que sí, la formación académica es necesaria y es útil. Por eso sabemos leer, gracias a Dios. Por eso podemos escribir. Por eso usted puede hacer los cálculos matemáticos y por eso, gracias a Dios y a las escuelas, podemos mandar a nuestros niños a la tienda y nos traen el regreso correctamente, ¿cierto? Entonces, allá adquieren información necesaria y útil para toda su vida mientras vivan aquí en esta tierra, les va a servir.
Reciben información necesaria y útil. Número 2, refuerzan los valores que aprenden en casa. Porque sí, les decía, los docentes, ellos procuran reforzar los valores. Promueven el respeto, ¿cierto? Promueven la tolerancia. Entonces, ven al niño peleando y dijo, no pelee, no le pegue al otro, no robe, no coja lo ajeno. Todo eso hacen los profesores. Fortalecen lo que ya uno les debe haber enseñado en la casa. Entonces allá están ayudándole a reforzar los valores que aprenden en casa. Número 3, mejoran su dinámica social. Porque sí mejora. Es importante, ellos allá se relacionan, ¿cierto? Aprenden a interactuar en sociedad. Y entonces mejoran esa parte social. Y aprenden a interactuar con las demás personas. Y eso es importantísimo, hermano, porque mire, y atención aquí, en cuanto a esto de aprender a interactuar, el entorno educativo, el entorno de la escuela y colegio, es muy importante para que ellos aprendan a interactuar. Porque una cosa, hermano, es interactuar con papá y mamá, o con hermanitos, y otra cosa es interactuar con gente particular. Entonces en la escuelita es donde ellos aprenden a interactuar con otros niños que no son su familia. En la casa puede ser que si hay un juguete y hay dos hermanitos, el uno le quita al otro y como era el hermanito menor, pues ganó, se lo quitó. Y entonces ese niño se va a formar, si se criara solo con su hermanito, él va a creer que la vida es así, que uno puede quitarle a otro y el otro se dejó. Pero resulta que cuando llega ya a la escuela se da cuenta que fue a hacerle lo mismo al compañero, lo mismo que le hizo al hermanito menor, y el compañero no se le dejó. Entonces él allá le va a tocar aprender a pedir prestado, a esperar, ¿cierto? A perdonar, a tolerar, a compartir y una cantidad de cosas que son benéficas y que enriquecen y que son necesarias en la formación personal de ese menor, de ese niño o de ese adolescente. Entonces sí es muy importante el ir a la escuela, porque allá en la escuelita estamos hablando de los beneficios, aprenden la dinámica social, la mejoran y aprenden a interactuar. Pero atención, hermanos, esto de aprender a interactuar y que es importante en la escuela, es necesario saber que para que ellos vayan a interactuar bien allá, primero deben haber sido formados. Amén. Hay que nosotros sembrarles las bases para que ellos vayan e interactúen bien. Porque de lo contrario, entonces, si no llevan bases, van a interactuar allá e interactúan mal. Entonces, por eso hay niños en la escuela que son el problema en el salón. Es el que le da puño a todo el mundo, el que le daña los cuadernos al otro, el que le roba a los demás, el que irrespeta a la profesora. Dice que lo mandaron a que mejore su convivencia social. Y resulta que fue a enredar la piola allá, ¿cierto? A dañar el buen ambiente escolar. ¿Por qué? Porque ellos no van a aprender a interactuar simplemente por el hecho de estar en sociedad. Deben tener unas bases, unos principios. Y allá lo que van a ir a hacer simplemente es la práctica, pero la teoría la deben llevar. Entonces será exitoso. Por eso, padres de familia, vean, hay padres de familia, y pues vamos a decirlo, que entonces a sus niños pequeños dicen, no, hay que mandarlo al hogar, al jardín infantil, porque él allá, eso le hace bueno, porque allá le enseñan a interactuar. Él aprende a compartir, aprende a todo lo que dijimos aquí. Y eso es verdad, allá es el escenario. Porque una cosa es estar en casa solo y ser enseñado, y otra cosa es que lo suelten a la cancha uno. Entonces cuando usted lo manda a la escuela o al hogar, ese es el escenario donde él va. Pero para ir a ese escenario primero debe haber aprendido. En estos días les decía, hermanos, hay que pegar ladrillo en todo este muro. El que quiera venir a colaborar, venga. Pero yo le hice una recomendación. ¿Cuál fue? Que venga el que sepa pegar. Amén. Porque de pronto alguien dice, no, yo tengo toda la voluntad y voy a venir. Pero resulta que el hombre no tiene ni idea de cómo se pega ladrillo. ¿Cómo nos quedará ese muro? Entonces, para soltarlo allá
en ese muro debe primero haber aprendido cómo se pega. Ahora sí, como usted ya tiene idea, ya le explicaron, ya sabe cómo es la vuelta, ya miró, ya fue instruido, ahora sí vaya. Pero antes no. Entonces, cuando un niño, por eso es que a los niños pequeñitos no es conveniente mandarlos a esos escenarios, porque antes de uno mandarlos, ellos deben haber sido formados. Usted no puede soltarlo, no, lo mando al hogar porque él allá va a aprender a convivir con otros niños, pero lo está soltando sin herramientas. Amén. Entonces él llega allá y encuentra a otros niños igual de su edad que no saben nada, y entonces el uno le quitó el juguete, y ¿qué fue lo que hizo el niño? Sacó la mano con lo que tenga y se la puso al otro. Claro, porque le está quitando. Entonces allá pelea, allá muerde, allá aruña, allá dice grosería, allá una cantidad de cosas. ¿Por qué se comporta ese niño tan pequeñito así? Porque usted lo soltó a un escenario sin enseñarle cómo se convive en sociedad. Entonces no lo suelte sin antes haber tenido tiempo de formación, de enseñanza. Por eso es que entonces se recomienda y se dice, los estudiosos de eso dicen que los primeros 5 años de vida de los niños son vitales en la formación y en el aprendizaje, y es donde adquieren todas las herramientas que les va a servir para que ahora sí, cuando usted lo tenga que soltar allá al ruedo en la escuela, ellos van a saber cómo deben interactuar. O sea, 5 años de teoría. Y no solamente los únicos, pero al menos la base, el principio. Y luego sí van a tener cómo ir a interactuar bien. Pero si los soltamos antes de tiempo, niñitos de 1 año y medio, 2 años, y los mandó en medio de un ambiente allá donde no saben nada qué hacer. Entonces, por eso, hermano, es que los hijos de uno deben pasar tiempo con los padres, para que usted le enseñe, usted le diga. No crea que las relaciones y cómo relacionarse y todo lo va a aprender allá, no. Allá debe ser la práctica. Por eso es que, por ejemplo, el SENA, que es una institución educativa, primero ellos dan la teoría y luego, bueno, ahora sí, la pasantía, la práctica. Pero aquí, ¿quién ha sido egresado del SENA aquí? Levante la mano. ¿Que haya hecho algún curso en el SENA? ¿Sí? ¿Primero qué fue? ¿El estudio, la teoría, o primero fueron las pasantías? ¿A quién de ustedes lo mandaron primero? Bueno, vaya, haga 6 meses de pasantía y luego viene para que le enseñemos acá el contenido. ¿No fue así? Primero es la teoría, bueno. 6 meses, 1 año, 1 año y medio, según el nivel, ¿cierto? Técnico, tecnológico, lo que sea. Tanto tiempo, mero lapicero, hijo, aprendan, cálculos, todo. Cuando ya le dieron toda la teoría, ahora sí vaya, busque una empresa que lo reciba y vaya, ponga en práctica lo que aprendió. Amén. Entonces, así mismo son nuestros niños, y nosotros no podemos pretender y creer que no. Ya me nació este chiquillo, ya pudo gatear, ya sabe tomar tetero, ahora sí, vaya, aprenda a convivir. No, porque no tiene herramienta, entonces va a ser mal formado. Y entonces usted lo envió supuestamente para que aprenda a tener una mejor convivencia y mejores relaciones sociales, y resulta que a los pocos meses se da cuenta que su niño es más peleón de lo que era, más llorón de lo que era, más problemático de lo que era, más canzoncito de lo que era. Y no lo mandéis que para que mejore, pero se volvió más peleón, muerde más, aruña más, patea más, golpea más, da más puño. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos las cosas al revés. Amén, hermanos. Entonces, mire, la escuela ya sí aprenden a interactuar, pero primero deben ser formados. Otro beneficio de la escuela: cultivan y desarrollan amistades verdaderas. Claro, hermano, allá los que hemos pasado por allí, todos sabemos que allá uno tiene amistades, ¿cierto? El compañerito, la compañerita, y a veces estudia 2 años con el mismo, 3 años, 4, 5, 6 años, toda la primaria, todo el bachiller, y los mismos compañeros. Eso es agradable, ¿cierto? Y es necesario. Cultivan y desarrollan amistades. Aprenden a escuchar a otros. Vea, estamos hablando de los beneficios ¿de qué? De la escuela. Allá nuestros hijos aprenden a oír a otros.
Porque en la vida hay que aprender a escuchar. Y si no fueran allá, ¿dónde aprenderían ellos a escuchar a otras personas? Entonces allá ellos saben que llegan al saloncito y se sientan a escuchar a su instructor, a su docente, a su profesor. Y eso es importante, aprender a escuchar a otra persona. Aunque hoy en día, hermanos, a manera de observación, tenemos un trabajo con nuestros hijos y padres de familia, y debemos fortalecerlo. Y es que a veces los muchachos hoy en día son malos para escuchar. ¿Se ha notado eso? Por eso a veces los docentes en las escuelas no saben qué hacer, porque no les gusta oír a los muchachos. Entonces los padres debemos trabajar a nuestros hijos a que aprendan a escuchar. A veces yo me pongo a ver las clases de escuela dominical de los niños aquí en la iglesia, y uno se da cuenta que esto es una problemática en la generación de hoy. No saber escuchar. Los niños a veces no oyen a los profesores. Ellos quieren es hablar ellos. Y hablan ellos. Ah, sí, profe, tal cosa y tal. Y meten la cucharada y el otro habla. No, hay que aprender a escuchar, niños. Amén. Hay que escuchar la lección, la enseñanza, oír. Y no el uno habló y el otro, y él quiere contar su historia el uno y el otro quiere contar la otra, y la profe dice una frase de la enseñanza y de cada frase le sale un historiador ahí. Cuando Moisés lo subieron en la barca. Ah, sí, profe, yo monté en un barco tal día y tal cosa. Y se fue a la barca y había una muchacha bañando. Ah, sí, el otro, yo me estuve bañando en el río tal día. Y todos quieren hablar. ¿Pasa o no pasa eso, maestros de escuela dominical? Entonces hay problema en la niñez a la hora de escuchar. Entonces hoy la palabra de Dios para los niños hay que aprender a escuchar. Cuando le digan, hermano Julano, cuéntanos, dinos algo al respecto, y le den la palabra, ahí sí usted hable. De lo contrario, escuche. Amén, hermanos. Entonces digo esto para que nuestros niños aprendan y para que los padres fortalezcamos a nuestros hijos en esa área. Ellos no les gusta escuchar. Y no solamente a los niños, los adolescentes también. A veces están hablándole al grupito de adolescentes y el uno está hablándole al otro y el otro no escucha. Entonces hay que aprender a escuchar. Y eso es trabajo de nosotros los padres. Sentar a nuestros niños y enseñarles a escuchar cuando se les está hablando. ¿Listo, hermanos? Pero entonces en la escuela sí es un beneficio. Ellos allá aprenden a escuchar a otra persona. Otro beneficio, adquieren el hábito de la responsabilidad. Claro, aprenden a ser responsables. A que no hay que dormir hasta las 8, no. Se acabó las vacaciones, a madrugar. ¿Eso será bueno o no? Claro, eso fomenta la responsabilidad. Que hacer tareas, hombre, eso es bueno. Eso les enseña a ellos a ser responsables. Entonces no se enoje cuando le dejen algunas tareas. Eso le está enseñando es a que usted se vuelva responsable en la vida. Porque cuando usted sea un adulto y tenga un empleo, le van a decir ingeniero. Porque ustedes van a ser ingenieros, ¿sí o no, niños? Arquitectos, médicos. Doctor, hay un paciente allá que le sacamos cita a las 10 de la mañana. Usted debe ser un doctor responsable, porque hay un paciente que a las 10 en punto le dieron cita, entonces debe ir a atenderlo. ¿Dónde aprendemos a ser responsables? En la casa y en la escuela nos ayudan también, nos fortalecen la responsabilidad, la disciplina, el orden. Desarrollan competencias como proponer, argumentar, compartir. Allá ellos desarrollan esa habilidad de argumentar. Entonces el profe le dice exposición tal día, de tal tema, y se para el niño frente a 25 o 30 compañeros a argumentar, a exponer, saque un resumen, una conclusión. Entonces aprenden a argumentar, aprenden a proponer, aprenden a compartir. Aprenden a reconocer que no son el centro de todo, porque a veces los padres cometemos el error de hacerle creer a los niños que ellos son el centro de todo el universo. Y ojo, padres que tienen hijos únicos. Amén. Cuando uno es padre por primera vez, hermano, ser padre es una bendición, ¿sí o no? Es el sueño de toda persona.
casarse ya y tener un hijo. Tener un hijo y ser padre. Y eso es un ideal, creo que para todos, ¿no, hermanos? Amén. De pronto uno de soltero también. O de pronto alguno de soltero o soltera diga a mí, no, ahorita. Pero después los niños por ahí. Él dice, no, yo hijos no, pero ve a un hermano o una hermana con una bebecita, ay, venga a la cara, cuide a la muchacha. Hijos no, dice. Porque no tiene ahora, dice que no. Entonces, hermanos, mire, cuando ser padre es una bendición. Y cuando uno le nace el primer hijo, uno, hermano, se siente realizado. La felicidad es enorme. Uno no sabe qué hacer con ese muchachito, esa muchachita. Y qué bendición, claro, eso es normal que uno se ponga así. Pero a veces esa emoción tan grande lo lleva a cometer errores. Porque como uno se siente tan feliz de ver ese niñito que se parece tanto al papá, o esa niñita pura carita de la mamá, lo derrite a uno. Y entonces uno, como está derretido emocionalmente, uno cree que eso es todo en el universo. Y cómprele juguetes, cómprele ropa, las mejores marcas, los mejores precios. Todo gira en torno a él. Ya no es pintar la casa, ya no es prioridad la ropa de la esposa, ya no es prioridad la ropa de él. Ahora la prioridad, ¿cuál es? Ese niño, que no le falte nada. Primero lo del niño. Si alcanza la plata compramos carne, si alcanza la plata compramos lo demás, si no, no importa, todo es lo que haya para él. Si es así o no, padres de familia. Entonces uno empieza a cometer el error de hacer sentir a ese niño como el centro del universo y que él es la persona más importante del mundo, porque todo es para él y todo es para él. Entonces, eso le pasa a muchos padres. Ya cuando uno nace el segundo, ya uno va aterrizando. Dice, no, que no solo es para ahora toca otro también que comprarle. Y si nace el tercero, dice, no, ya no soy este ni este, ya el otro también son tres. Cuando nazca el cuarto más, y el quinto más, y el sexto más. Amén. Entonces, hermano, mire, por eso es que tener más de un hijo es recomendable. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No solo por uno, sino por los mismos niños. Ellos necesitan la compañía, no solamente por lo emocional, por todos los aspectos. ¿Usted cree que para un niño que era solo y que le compraban juguetes solo a él y le compraban un juguete de 10,000, y ahora como ya nació el otro hay que comprarle con los mismos 10,000 dos juguetes, o sea que el juguete de él ya no va a ser de 10,000, va a ser de 5,000? ¿Eso le genera una emoción a él o no? ¿Positiva o negativa? Emocionalmente negativa para él, pero edificativa o no. Eso le sirve. Eso lo aterriza, ¿sí o no? Lo aterriza, eso lo ubica en la realidad de la vida. Entonces mire que por muchos aspectos es importante, así que hermanos, ahí les dejo la nota. Amén, ahí les dejo. Entonces mire, cuando ellos van a la escuela, aprenden a reconocer que no son el centro del todo. Porque si son hijos únicos, con mayor razón a veces les pasa. Ellos creen que no. Un hijo único tiene juguetes. Y dígame, ¿quién le coge un juguete a él? Nadie se lo coge. Entonces él se levanta con la idea de que no, todo lo que hay aquí es de mi propiedad. Y a mí nadie me lo toca, eso es mío, yo dispongo. Si yo quiero poner este juguete aquí porque me parece bonito, lo pongo allí y allí quedó. Pero cuando va a la escuela, a él le pareció que el juguete quedaba bonito allí, pero el otro compañero le dijo, no, pongámoslo acá. Y ahora, si él estaba enseñado que era solo allí y el otro dijo que allá. Es un choque, ¿cierto? Un choque emocional. Pero eso, hermano, eso es aprendizaje. Él estaba enseñado que en la casa era el bebé y lo máximo, lo más hermoso del mundo. Pero en la escuela le pusieron un apodo bien feo. Lo aterrizaron. O sea que usted no es lo más hermoso del universo. Tiene las orejas grandes, joven.
Pero para el papá y la mamá, el niño es hermoso, papito, hermosísimo, no tiene defecto alguno. Cuando llegaron a la escuela le dijeron orejón, cabezón, flacuchento, cierto, gordo, bueno, lo que sea. Entonces eso lo aterriza, se da cuenta que ya no soy el centro del universo. Amén. Ya no soy el ser más importante del mundo ni el más hermoso del mundo. Entonces esos son beneficios ¿de qué? De la escuela. Ya no es que todo lo que yo quiera, como en la casa era yo solo, o de pronto mis hermanos, nomás todo para nosotros, pero en la escuela ya son 25 en el salón. O sea que si hay dulce, ya no es para mí, mi hermanito o mi hermanita nomás, tiene que ser para todos. Amén. Que si hay un refrigerio en la casa, lo que llegue para los 2 o 3 o 4 hermanitos y no más. Pero en la escuela ya son 40, ya son 30. Eso lo ubica uno para saber que uno no es el centro de todo. Beneficios de la escuela. Desarrollan espacios de esparcimiento abierto para jugar, para disfrutar. Amén. Eso es importante, esos espacios donde ellos, esos espacios de esparcimiento les facilita aprendizajes, como por ejemplo el diálogo. Una cosa es jugar solo o con 2 y otra cosa es jugar con 10 o 15. Es diferente. Entonces aprenden a dialogar, aprenden a conversar, ¿cierto? Aprenden a enfrentarse a sentimientos de comprensión y de incomprensión, ser confrontados. Aprenden a enfrentar sentimientos de posesión, que en cierta medida son buenos. Por ejemplo, cuando está jugando el muchacho al balón, al fútbol, a tener la pelota, sentimiento de no dejármela quitar, de competencia, eso es importante. Pero también sentimientos de comprensión, de posesión y sentimientos de pérdida. ¿Será que en los juegos de esparcimiento aprenden ellos a perder? ¿Y será que es importante perder o no? Hay que aprender a perder. Hay muchachos que no saben perder. Entonces se van a jugar con los compañeritos y eso es una legadera ya, hermano, terrible. Perdieron el partido y no es que es por tu culpa y vos la embarraste, vos no sabes jugar, vos sos malo, vos tenés la culpa y pelea con el uno, con el otro, porque él no ha aprendido a perder. Entonces los juegos en esparcimiento así abiertos les deben enseñar a ese niño a que a veces se gana y a veces se pierde, y que cuando uno pierda debe aceptar la pérdida. Ya perdió, quédese callado, pida revancha si no quedó contento con el resultado. Entonces listo, la revancha otro día y ya, pero ya perdimos, nos ganaron. No, bueno, nos ganaron, ¿y qué? Entonces hay que aprender a perder. La generación de hoy, niños, atención niños, son muy alegones. ¿Sí es así o no, padres de familia? En la escuela, ¿era que son alegones o no en la escuela? En las clases de escuela dominical, ¿son alegones o no? La maestra dice, bueno niños, vamos a cantar, Dios hizo los animales. No, profe, ese no, yo quería el otro. Y entonces, bueno, dice la profe, bueno, cantemos entonces, el amor de Dios es maravilloso. Y el otro dice, no, yo no quería eso, yo quería Dios hizo los animales. Y entonces hay un juego de los niños que le hacen las maestras, una competencia. Y resultó que ganó el hermano Elan. Ganó él la dinámica, la competencia. ¿Y qué hacen los otros niños? Bravísimo, no, que vos tramposo, vos hiciste trampa, no, profe, es injusto. Una regadera tan terrible ahí. Un bororón tremendo. Porque no saben perder. Y uno en la vida debe saber que a veces se gana y a veces se pierde. Que ganó Elam. Felicitaciones, Elam, ganaste, qué bien. Pero dentro de 8 días te voy a ganar yo. Eso, que diga así está bien, pero ya que alegue que porque ganó, que no fue así, que injusto, que no, eso hay que corregirlo. Amén, niños, hay que cambiar, no hay que ser alegones, hay que saber perder. Y esos sentimientos, hermanos, de pérdida se los aprende en la escuela, y eso es benéfico para nuestros hijos.
que pierdan el partido de vez en cuando, que pierdan el juego de baloncesto, que pierdan la competencia, la dinámica. Eso enriquece, porque el que no sabe perder cuando sea adulto se va a frustrar. Y como en la vida uno a veces pierde, se montó un negocio que parecía bueno y resulta que no, eso a los 2 meses quebró. El que no sabe perder, vea, pues ya resultó colgado, porque nunca aprendió a perder. Siempre fue el que alegó, el que la renegó, el que le echó la culpa a otro y el que siempre quiso hacer ventaja, hacer trampa porque él quiere ganar. Pero en la vida real no siempre se gana. En la vida real se gana y se pierde. En todos los aspectos. Amén. Allá mejoran el desarrollo físico, hablando de los juegos de esparcimiento. Eso es importante, que ellos corriendo por ahí físicamente les aprovechan. Y si no, por ahí encerrados toda la vida, hermanos, se tuyen, ¿cierto? Encalambran. Entonces, por allá corretean, brincan, saltan, juegan, hermanos. Eso es importante. En lo cognitivo aprenden, en lo emocional, y entre todo eso, hermanos, los juegos de esparcimiento son importantes. Entonces, hablamos de las deficiencias de la escuela o del colegio, los problemas tan serios que hay, y hablamos de los beneficios de la escuela también, que es importante reconocerlos. Pero entonces aquí miramos algo, hermano, que hoy en día, a pesar de toda la educación que hay, a pesar de toda la tecnología, a pesar de todos estos recursos que buscan mejorar al muchacho en lo social, en lo emocional, en lo cognitivo y en todo lo que mencionamos, todo el avance tecnológico y el avance educacional nos está generando algo, y es que aunque debería generarnos todo muy positivo, tenemos un problema de pérdida de capacidad socializadora de la familia y pérdida de la cultura de los valores. Esa es la realidad. A pesar de todo lo bueno de la escuela y de la tecnología y de todo, tenemos un problema serio de pérdida de cultura de los valores. ¿Cuántos han notado eso en la sociedad? Pérdida de valores en lo social. Pérdida de la capacidad de socializar en familia. Las familias no socializan hoy en día. No hay tiempo para los hijos, no hay tiempo para compartir, no hay momentos donde papá e hijos y mamá estén socializando allí. Entonces, miren, en ese proceso de socialización, ni la escuela con toda su pedagogía, ni la tecnología con todo su avance, ni la familia pareciera que estamos haciendo el trabajo, porque no hay socialización en la familia y no hay valores en la sociedad. Entonces, ni tecnología, ni educación, ni familia, pareciera, hermanos, que no estamos haciendo el trabajo. ¿Sí han notado eso? Pareciera que ninguno estamos echándole mano a la responsabilidad. La pregunta en esta mañana es: ¿quién asume ese desafío? ¿A quién le tocará echarle mano a esa herramienta, hermano, a hacer ese trabajo? ¿Quién asume ese desafío? Hay algunos opcionados, uno de ellos la escuela. ¿Por qué la escuela? Porque alguien dice, porque ellos tienen más tiempo para la tarea, de la formación, de sus propios procedimientos. Entonces, uno le echan la bolita ya a la escuela, porque la familia simplemente le deja esa tarea a ellos, todos los profesores allá que se encargan. Y en otros casos, los que se les ha dejado esa tarea es a otros, porque de pronto los padres delegan a terceras personas al cuidado de los hijos. Entonces otras personas están haciendo el trabajo que deberían hacer los padres, porque los niños, pues no, como no son tan prioritarios hoy en día, entonces se ha delegado la tarea a otras personas. Llámese escuela, llámese otra institución, llámese personas, llámese abuelos, llámese tíos. Entonces hay madres que no, el hijito no, la abuela, ya le mando a los muchachos. Mamá, le cuento que acabo de dar a luz el 4.º hijo, allá se lo mando dentro de 3 meses que lo destete. ¿Pasa o no pasa? Y vamos con el 5.º, y allá le llegará el 5.º. Y hay pobres abuelos y abuelas que no pueden, no saben qué hacer ya, ¿cierto? Porque ya el tiempo de crianza ya le pasó, no es tu etapa. Entonces, mire, en resumidas cuentas, pareciera que nadie está haciendo el trabajo.
Pero queremos decir en esta mañana, hermanos, en el nombre del Señor, que la educación es responsabilidad de los padres de familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que sí o no? Es responsabilidad de los padres. Por eso, hermanos solteros y parejas de casados que no tienen hijos, si usted quiere ser padre y madre, calcule primero y sepa que es una responsabilidad. Si usted no va a asumir la responsabilidad, ¿qué es mejor? Si a usted le ofrecen un trabajo bueno, pero resulta que usted no tiene tiempo, no tiene la capacidad, porque le exigen una capacidad, usted no sabe hacer eso, no es capaz, no tiene el conocimiento, no tiene el tiempo, no tiene ni las ganas siquiera de ir allá, ¿aceptaría el trabajo o no? No lo acepte porque a usted no le gusta ese trabajo, o porque usted no tiene la competencia, no es competente, no tiene la capacidad de hacerlo, no lo acepte. Ahora, si usted, joven que se piensa casar, y señorita, y parejas que no son padres todavía, si usted dice, no, a mis hijos, son niños y no me gusta, coge la lloradera y dejan popó y chichi, no, qué asco, no. Si usted piensa así, no se ponga a ser padre de familia. Si usted no tiene tiempo para dedicarle a sus hijos, no traiga hijos al mundo. Amén, hermanos. No hay que hacerlo, porque vean, los hijos, la Biblia dice que hay hijos de Dios y que los hijos de Dios son nacidos por voluntad de Dios, hablando en lo espiritual. Pero luego dice que los que son nacidos del Espíritu, y dice que no son nacidos por voluntad de carne o de varón, sino de Dios. O sea que hay unos hijos que son nacidos por voluntad de varón. ¿De qué clase de hijos está hablando allí? Los que son nacidos del Espíritu, ¿de qué está hablando allí? Pues los que se convierten a Jesús y nacemos de nuevo, ¿cierto? Por el nuevo nacimiento. Y los hijos por voluntad de varón, ¿de quiénes está hablando? De los físicos. O sea que cuando usted nace un hijo en el hogar, ¿fue voluntad de quién? De varón, de papá y de mamá. Entonces no diga, hermano, yo no quería, pero Dios me mandó ese muchacho. Dios no se lo mandó, o fue que le llegó la cigüeña como en la caricatura, volando y ¡pa! Cayó el muchacho ahí. No, usted fue el que se puso antojado, ¿cierto? Entonces son nacidos por voluntad de nosotros y por lo tanto deben ser planeados los hijos. Deben ser planeados y uno debe prepararse para traer hijos al mundo. Saber, la mamá debe saber, la hermana que tiene su esposo y piensa ser madre y cargar un bebé, debe saber que ese hijo come, que ese hijo hay que cuidarlo, que ese hijo requiere tiempo, que ese hijo requiere atención, que ese hijo requiere formación, que ese hijo requiere todo eso. Debe saber eso. ¿Yo no, hermana Milena? Y algunos se encargan de a dos de una vez. Ustedes deben estar preparados. ¿Qué tal? No, nacieron dos hermanos y ahora no hay quien cuide a esos muchachos, hermano. No, grave. Grave sería. Entonces lo ideal es que con los que nos pusimos en la tarea de ser padres y las damas de ser madres, deben saber que eso trae unas responsabilidades consigo. Amén. Démosle una alabanza al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Entonces la educación es responsabilidad de los padres. Los padres. Hoy en día predomina mucho, hermano, el materialismo, vean. Y entonces en eso del materialismo, pareciera que los padres están hoy en día muy preocupados por ganar dinero. Padres que ganan dinero y procuran darle la mejor educación a sus hijos, en pagarle una institución, la mejor, lo más caro que pueda haber en la vida, y la ropita la más costosa. O sea, esa es la preocupación, lo material. Pero nuestra mayor preocupación debe ser, hermanos, por educarlos y por guiarlos en el camino de la vida que ellos van a tener que recorrer. Amén. Es verdad, por eso es que antes
los padres dedicaban más tiempo a los hijos, ¿sí o no, hermanos adultos? ¿Dedicaban más tiempo a los hijos que hoy o no? Hermano, a ver, una anciana aquí donde hay una hermana veterana. Alce la mano, una que ha tenido varios hijos. La hermana Abigail, ¿cuánto le costó la guardería de sus hijos a usted? ¿Cuánto pagaba por el hogar infantil y la guardería? ¿Qué estábamos? Nosotros, ¿cuánto pagaban? No, nada, ¿sí o no? No, ¿verdad? Dedicaban más tiempo los padres a los hijos. Entonces había más tiempo para dialogar, para formarlos, para enseñarles, para hablarles, para decirles, para corregirlos, para darles varita. Amén. Había tiempo, había espacio, había oportunidad para ver cómo actúan todo el día uno con los padres allí. Entonces lo miraban todo el día, era una supervisión. Y esa actitud no se hace, hijo. Y eso es incorrecto, eso no se hace. Se hace así. ¿Aprende uno o no aprende así? Pero hoy en día el papá o la mamá amanecen y el hijo se quedó dormido y él se fue al trabajo y ya también desapareció. Llega de noche un rato el saludito y no más. Entonces por eso tenemos una sociedad en decadencia de principios y de valores. Es verdad que antes por eso había más pobreza. ¿Sí o no, hermano? Hermano Ramiro, ¿había más pobreza antes en los hogares o no? La cifra era dura, ¿sí o no? Padres con 6, 7, 8, 9 hijos. A veces la papa se ponía una guapanela, mi hijo, con plátano y yuca y chilo y hágale. Pero ahí se levantaban 8, 9, 10 muchachos. Y no había muchos bienes, riquezas, no, porque la preocupación de los padres no era tanto eso. Era tener el sustento y criar a sus muchachos y formarlos bien y enseñarles a trabajar y felices los viejos. Trabajar, ¿cierto? Y todo. Pero entonces hoy en día es verdad que de pronto antes se cometieron errores. Pero entonces nosotros, por tratar de corregir los errores de nuestros antepasados, nos fuimos al otro extremo. Entonces digamos que de pronto los padres de nuestros abuelos no se preocuparon tanto por dejarle herencia en educación, en una economía. No, algunos padres no dejaron nada, la finquita por ahí con unas gallinitas y unos matanos, ya, eso era la herencia. Entonces hoy diríamos, no, es que fue error, los viejos no pensaron en uno, no se proyectaron, listo, puede ser que en parte sea error, pero por corregir ese error nos fuimos hoy en día al otro extremo. Y fue entonces pensar solo en lo material, les dejamos casas, carros, bienes, títulos y cantidad de diplomas y todo, pero sin principios, sin valores y sin moral. Entonces, ¿qué sería lo ideal, hermanos? Lo ideal sería llegar a un punto intermedio. Listo, esfuércese por dejarles algo a sus hijos, por llevar una vida cómoda, pero sin dejar la parte fundamental, que es la formación, que es la educación de sus hijos, y que eso requiere tiempo, que eso requiere dedicación. Una alabanza, hermanos, para el Señor Jesús. Gloria a Dios. Entonces, mire, la educación es responsabilidad de los padres. A veces hay padres que dejan suelto todo, no acuden ni a las reuniones. Hablaba con alguien que decía que a veces iban a darle queja al profesor de otro muchacho, otro chico que se portaba mal. Y el profesor decía, no, pero yo qué voy a hablar con la mamá o el papá, si él viene el día de la matrícula y vuelve el día de la clausura. ¿A quién le digo yo que el hijo se porta mal? ¿A quién le doy quejas? ¿A quién lo delato? No se puede. Hay padres de ese calibre, hermanos, que ni se aparecen a reuniones. Y vea, asistir a las reuniones escolares es importante, padres. Vaya, escuche a los profesores. Pregúntele cómo va mi hijo, cómo va mi hija, cómo se porta el niño acá. Hay padres que hacen eso, hermanos. Amén, y el que no lo haga, hágalo. Porque el profesor pasa medio día con sus hijos, él sabe cómo está portando ese muchacho. Vaya y pregúntele, obviamente, y hágalo a solas. No vaya en media reunión, profe, ¿y cómo se porta ese tremendo hijo mío? No. Calladito en la reunión, cuando se acabó la reunión, quédese un ratico, hágase un disimulado, quédese a solas, profe, una preguntita.
¿Y cómo va mi muchacho? Él se llama fulano de tal. Cuénteme, ¿y cómo se porta, profe? ¿Cómo es él acá con los compañeros? Entonces el profe le dirá, ah, no, esa niña es... Ah, usted es la mamá de esa niña. Ella es muy peleona. O ese niño es muy peleón. Entonces, ah, sí, profe, ah, qué pena. Bueno, vamos a procurar reforzar eso. Y vayan con eso calladito para la casa. Y usted ya sabe que va a trabajar en su hijo o en su hija en esa falencia que él está teniendo. Pero si usted no pregunta, y al contrario lo que es enojarse con el profesor, con los demás, ah, esas mamás son canzonas, ese profe es regañón, vea, me regaña a mi hijo. No, pregunte qué está pasando. Amén, padre de familia. Entonces de aquí en adelante no falte a las reuniones escolares, pregunte por el estado de... Hay padres que no, el hijo, la hija perdió el año y no sabían, ¿no? ¿Cómo así que perdí? No, sí señora, si ella iba perdiendo materias o él desde principio de año. Uno de padres debe saber cómo van académicamente y cómo van disciplinariamente, su conducta. Esas son tareitas para que las apuntemos y ahora que nuestros hijos van a empezar a estudiar, las llevemos a cabo. No creer que con llevarlos a la escuela es suficiente y que allá los van a formar bien. No, no, no. Hay que estar pendiente para que ellos no caigan en el abandono emocional, para que ellos no pierdan el interés a la formación académica. Hay que estarlos motivando a que se superen, ayudarles, hermanos, es importante. No le haga las tareas, pero ayúdelos. Recuérdele, dijo, ¿tienes tarea, hija? Acuérdate, debes hacer esto, aquello. Si no sabes, te explico, pero ayudarlos, no los dejes solos. A veces hay padres que dicen, pues como él no quiere ir a estudiar, como ella no quiere, como él no quiere, vea, le pusieron mal, como a él no le gusta hacer tareas, hermano. Cierto que hay padres que dicen así. Yo le digo a esa niña, y como no le gusta, pues ahí pierde el año. ¿Y será que cuando pierde el año ella sola o quién más? Todos pierden. Entonces luego ese muchacho que ya perdió el año, que ya perdió 2, 3 años, se va a graduar de... Los compañeros van en quinto graduándose y él sigue en primero. A lo último dice, no me gusta el estudio. ¿Por qué? Porque el papá no le ayudó. Entonces se frustró y le cogió pereza a eso, porque eso le va mal, porque no hay quien le colabore. Entonces, mis hermanos, vean, eso es deber de nosotros como padres de familia que tenemos hijos en edad escolar. Hay una estrategia bíblica para esto de que está fallando la sociedad, la tecnología, la educación, que hay una sociedad sin principios y valores. ¿Qué haremos? Hay una estrategia bíblica. ¿Quién le dice cuál es para el aprendizaje de principios y de valores? Motivación. Esa es una muy importante. Y otra muy bíblica, la repetición. Esa es la estrategia bíblica, la repetición. Es un mandato de Dios, vean. Es un mandato de Dios. Nosotros no podemos mirar, hermanos, que nuestros hijos se desborden y que esa catástrofe social que hay, ellos queden inmersos en ella, no. La estrategia bíblica es la repetición. Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás. Entonces la repetición, hermano, es tremendísima, es una cosa impresionante. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es lo que nuestros hijos están adquiriendo a través de la repetición? ¿Qué es lo que las instituciones educativas les están repitiendo a ellos todos los días? 200 días al año les están repitiendo algunas cosas. ¿Y la repetición sirve o no sirve? Claro que sí sirve. Es una estrategia del cielo, de Dios. Entonces sí sirve. Pero ¿qué es lo que le están repitiendo a ellos todos los días en las instituciones educativas? Y no me refiero a los profesores como tal, no necesariamente ellos. Me refiero a las instituciones, todo lo que pasa allá, con compañeros, con muchachos, todo el entorno. Entonces lo que le repiten allá todos los días es un comportamiento social del mundo que no es tan bueno. ¿Será que eso les están repitiendo a nuestros hijos? Un comportamiento social mundano que no es bueno. Entonces todos los días ven peleas los niños en la escuela o no. Todos los días oyen palabras vulgares o no. Todos los días, sin faltar uno solo, oyen palabras vulgares. Todos los días oyen insultos o no.
Todos los días en la escuela se oyen insultos, se oyen maltratos, se oyen apodos, se oyen groserías, se oyen acosos, todos los días, sin dejar pasar uno siquiera. O sea que les están repitiendo o no, les están repitiendo. Pensamientos filosóficos, esotéricos, humanistas. ¿Será que oyen eso en la escuela o no? Claro, evolucionismo, nada de creacionismo, Dios no existe, la religión tal, lo otro, lo esto. Eso es a diario en la escuela. O sea que allá sí les están repitiendo muchas cosas. ¿Y usted había sido consciente de eso, no, hermano? Entonces debemos ser conscientes que allá sí están practicando la estrategia bíblica de repetir. Otra cosa que le repiten todos los días, el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es esa filosofía que le enseña a la gente que el placer es el único fin de la persona, que usted debe hacer lo que a usted le guste. ¿Es filosofía actual esa filosofía o no? Entonces no, los niños deben hacer lo que ellos quieran, no me los obligue. Eso se llama hedonismo, placer de la misma persona. Entonces no, si las niñas quieren tener sexualidad, déjelas, enséñenles cómo no quedar embarazadas y ya, déjelas. Eso se llama ¿cómo? Hedonismo, que es el placer, el único fin de las personas. Todo lo que ellos quieran, dejarlos hacer. Entonces ya nada les quieren prohibir, porque si él quiere, deje lo que él quiera. Entonces no ve que han habido personas, políticamente hablando, que están luchando para aprobar la dosis mínima de droga. ¿Por qué cree que quieren aprobar eso? Porque hoy en día predomina el hedonismo, que es lo que le importa a la gente es el placer único. No, si él quiere consumir, no le prohibamos, aprobemos una dosis mínima, no es que él quiere. Eso, como él quiere, él es varón, pero quiere ser mujer, de él, así, de él, que sea mujer entonces. El fin de todo es el placer de la persona. Y eso le repiten todos los días en la escuela a los hijos, ¿o no? Todos los días le están repitiendo, todos los días. Antivalores que son socialmente aceptables, los viven y los oyen y los ven a diario en la escuela. Antivalores que son socialmente aceptables, ¿como cuáles? Por ejemplo, la vulgaridad. Decir palabras deshonestas es vulgar o no. Pero socialmente es aceptable. Sí. ¿Quién le pone problema a otro porque ha hecho un madrazo por allá, una grosería? No es aceptable por la sociedad. Entonces, mire, son antivalores, pero aceptados por la sociedad. Y nuestros hijos están viendo todo eso en el entorno educativo, que aunque son antivalores, en la sociedad que ellos viven las aceptan. La fornicación es un antivalor, claro, es un pecado ante los ojos de Dios, pero la sociedad la acepta o no la acepta. Claro, la sociedad la acepta. Entonces en el colegio y la escuela les enseñan que usted puede hacer fornicar y adulterar y todo lo que quiera, y que eso no pasa nada. Y se lo están repitiendo, ¿cierto? En las instituciones educativas, donde los mismos docentes le enseñan que lo importante para la chica es que usted no quede en embarazo. Entonces, cómo usar preservativos, porque lo importante es que no quede en embarazo, lo demás vaya y haga con su cuerpo lo que quiera. ¿Les enseñan o no a los muchachos eso? Claro, hermano, eso es el diario de la filosofía humanista, porque se predomina es que el hombre quiera y tenga el placer que él quiere tener. Entonces, mire, hay antivalores que la sociedad nos acepta. No, que se metió con la mujer del otro, del compadre. No, pues como él la quiere y se gustaron y se aman, que se la lleve, aunque sea el compadre. ¿La sociedad acepta eso o no? Claro, la sociedad la acepta. Antivalores inaceptados por la sociedad. Y eso ven nuestros hijos todos los días allá en la escuela. Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia en Deuteronomio 6:5 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué es ese mandamiento? ¿Qué dijo Dios que debíamos hacer con ese mandamiento? Repetirlo. Y este mandamiento que yo te prescribo hoy lo repetirás a tus hijos.
Allá no les están repitiendo 6, 7 horas al día antivalores. Lo están viendo, voluntario o involuntariamente, todos los días repitiendo antivalores. ¿Y nosotros será que estamos repitiendo valores en el hogar o no? No lo estamos haciendo. Entonces entendemos por qué nos coge ventaja el mundo, por qué su adolescente ya se viste como se viste, por qué su adolescente no quiere ir a la iglesia, por qué no quiere saber nada de Dios. Porque allá le están repitiendo y nosotros acá no le estamos repitiendo. Entonces Dios dijo, esto le repetirás, que amen a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda su fuerza. Cuando una persona entiende y ve a Dios como su dueño, como el dueño de su vida, cuando alguien acepta a Dios como el centro de su ser, hermano, esa persona, entonces ese hecho le da sentido a toda la vida de una persona. Cuando uno entiende que Dios es el centro de nuestra vida, de nuestra existencia, cuando tenemos a Dios en lo profundo de nuestro corazón, lo demás, así lo digamos y lo veamos, no nos importará. Un muchacho que tenga un encuentro personal con Dios, para él lo pecaminoso del mundo no tendrá sentido. El suicidio, ¿será que para un muchacho ubicado en Dios tiene sentido? No. Un muchacho ubicado en Dios, el suicidio para él no hace parte de sus posibilidades. Cuando nosotros repetimos este mandamiento de Dios y el muchacho lo acepta a Dios como el centro de su ser, entonces disminuirá la posibilidad de consumir drogas. Porque un joven cristiano aprende a valorarse y le ofrecerán droga y dice, no, ¿qué tal? Voy a acabar mi vida y pecar contra Dios. Olvídese, nada de eso le afectará. Mitigará los vacíos y le ayudará a tomar buenas decisiones. Vean, el Evangelio, Jesucristo nuestro Dios, es lo que los muchachos necesitan para ir a enfrentarse allá al mundo, y en este caso, hermano, al entorno educativo. Un muchacho con Dios en su corazón tendrá convicciones necesarias para tomar buenas decisiones, decisiones adecuadas frente a sus profesores, que sea capaz de cuando algún profesor le refute algo de su fe, que él tenga firmeza en su conocimiento, en su doctrina, para también refutar algunas cosas frente a sus compañeros, algunas cosas inadecuadas. Ay, tan bobita vos, no tenés novio, yo tengo 12 y ya he tenido 4. Entonces la niña de la iglesia dice, verdad, yo soy bobita, voy a conseguirme un novio, y el primero que se le atraviese le dice que sí. ¿Pasa eso o no pasa? No, vos con 14 y no tenés novia, no. El man está llevado, le dice. Y entonces el muchacho que no tiene una convicción firme en Dios, él cree que lo que le repiten allá, eso es lo que hay que hacer. Entonces él, por no quedarse atrás, se consigue a cualquiera, dice la más feíta, pero él le echa mano a lo que sea. Porque el todo no quedarse atrás, no es que allá le repiten eso. Le repiten que si no tiene novia es bobito, que si no ha tenido sexo a los 12, 13, 14, 15 o 16, mejor dicho, es lo peor que hay en el mundo. Eso le repiten allá afuera a nuestros hijos. Y entonces el que no está ubicado en Dios y en quien los padres no hayamos hecho un buen trabajo, ellos van a creer lo que le dicen afuera. Y entonces el que no pruebe la droga, ese es un flojo, gallina. No sos hombre, no sos varón, no sos capaz de darte una probadita. Y es verdad, dice, no, pues yo no voy a quedar como un cobarde aquí. Entonces recibe la primera y en la primera bendición y se fue y se metió en las drogas. Porque así se empiezan las drogas, ¿sí o no, muchachos? Ustedes que están en ese proceso, gracias a Dios, ya están superando. Pero ¿cómo empezó todo? La curiosidad, una probadita, ¿sí o no? ¿O quién planeó? ¿Usted cree que el que está allá en la calle, en las ciudades, durmiendo debajo de los puentes, sin bañarse más de un año y llevado del vicio, usted cree que él dijo, vea, mi proyecto de vida a los 15 años, se sentó a planear, mi proyecto de vida va a ser vivir debajo de un puente, comer comida de las bolsas de la basura? ¿Usted cree que ese muchacho se proyectó a eso? No, ¿quién va a proyectarse a eso? Es absurdo. No, para nada. Andar sin zapatos y por allá sucio y todo y llevado y lejos de la familia. Nadie planeó eso. Todo empezó por una probadita, por la curiosidad.
Pero cuando nuestros jóvenes están cimentados en Dios, cuando nuestros niños les hemos hecho un buen trabajo, ellos en la formación, en la educación, hermanos, nada de eso les afectará. Entonces los padres y la educación, nosotros debemos impartirle a nuestros hijos esa filosofía de vida sana, de vida cristiana, del ejemplo, del conocimiento de Dios en su vida, enseñarle valores cristianos y hacerle ver que los valores cristianos van más allá de los valores educativos. Amén, hermanos. Que aunque en la escuela hayan unas normas que son como principios allá desde la institución, por encima de esas normas hay unas normas bíblicas. Amén. Así que usted no diga, no, el muchacho no diga, no, es que como el manual del colegio no prohíbe eso, pero es que aquí lo importante no es el manual del colegio. Aquí lo importante son los valores cristianos, lo que diga Dios. Porque puede ser que en el manual de determinada institución, determinada acción no sea mala. Eso está bien. Pero para ese manual de ellos. Pero la norma de Dios, el principio bíblico, de pronto dice que eso es pecado. Entonces a nuestros hijos debemos enseñarles que más allá de los valores educativos están los valores cristianos, los principios y las normas de Dios. Démosle una alabanza al Señor Jesús. Enseñarles, hermanos, a que practiquen no solo la convivencia, sino el perdón. Porque puede ser que alguien conviva, y no, un año entero me lo ha aguantado a ese, pero rencores, rencillas, raíces de amargura. Una cosa es la convivencia y otra cosa es el perdón. Lo ideal es que se conviva sin rencores y habiendo perdonado, pero no significa la convivencia total, no significa que se haya perdonado. Entonces a nuestros hijos no hay que enseñarles solo la convivencia, sino el perdón, que aprendan a perdonar, a que agradezcan a Dios y amen al prójimo, a que mantengan un espíritu de mansedumbre que vaya más allá del diálogo. Hay padres que le dicen a los hijos, mijo, si le pegan, usted no se deje, zámpele la mano también. ¿Han oído padres diciendo eso o no? Dele una patada, no sea bobo, no se deje. Hay padres que enseñan eso. ¿Y será que uno de cristiano debe enseñar eso? ¿Debe enseñar eso o no? No debe, eso no es cristiano, eso no es cristianismo. Eso no es lo que nos enseñó el Señor. El Señor nos enseñó a que creemos conciencia de pagar bien por mal y aún de bendecir a nuestros enemigos. Y eso hay que enseñarle a nuestros hijos. Amén, hermanos. Que lo practiquen allá en la escuela también. Que lo lleven a cabo allá en su entorno estudiantil. Considerar a otro con respeto, a respetar la opinión de los demás. Es desde el hogar, hermanos, donde los niños deben recibir las herramientas espirituales para enfrentar los conflictos cotidianos. Hay cosas que no solamente son teorías, sino que ellos hay que enseñarles a vivir el diario, vivir la práctica. Aquí podemos decir muchas cosas de la escuela, pero otra cosa es cuando ellos lleguen allá. Amén. Entonces los padres debemos enseñarle a nuestros hijos cómo actuar en la vida real. Usted puede darle un sermón al hijo del perdón y Dios enseña a perdonar y hay que perdonar y le habló con citas bíblicas y la teoría, todo. Pero hay que ubicárselo allá en el contexto de la escuela, amigo. Si alguien te ofende, si algún compañerito te trata mal, tú no le respondas de la misma manera. Eso es diferente a decir una cita bíblica, ¿cierto? Y hablar teológicamente del perdón. No, que la muchacha te defraudó y la amiga te decepcionó. Perdónala. Entonces mire que hay que hablar de principios y de valores, pero contextualizados. Enséñele el pudor y la modestia a su hijo, a su hija. Y hablarle según el contexto de la escuela. ¿Cuántas madres se han sentado con sus niñas a enseñarles qué deben responder cuando un muchacho les manda saludes? ¿Le han dicho a alguna hija? A ver, una muchacha que levante la mano, que diga, mi mamá me enseñó qué debo decir. No le vamos a preguntar qué, pero que nos diga si le han enseñado o no.
Allá hay una muchacha, Dios le bendiga. Acá hay otra. Cuando le manden saludos a su hija, ¿sí le ha enseñado, hermana, qué debe decir ella? Cuando le escriba un papelito el compañero de colegio diciéndole: mi amor, tan linda, te quiero, me gustaría que sea mi novia, ¿usted le ha dicho a su hija qué debe hacer cuando le llegue ese papelito? Si no lo ha hecho, hágalo. A veces resulta, hermano, no, que la niña del hermano tal, la niña de la hermana tal, ha estado mandándole cartas a los compañeros y diciendo cosas. Y entonces el que oye eso dice: no, es tan mala esa muchacha, vea. Y resulta que ella no es que sea mala, es que la mamá y o el papá no le enseñaron. Entonces ella no supo qué hacer y le escribieron. Dijo: no, pues yo tengo que contestarle a este muchacho y yo voy a escribir una carta porque como me escribió. Porque nadie le dijo qué se hace cuando le mandan saludos, cuando le escriben una carta. ¿Qué debe hacer una chica cuando le dan un piropo? Le han enseñado madres a sus hijas. Cuando la silban en la calle, ¿qué debe hacer? ¿Sí le han enseñado o no? Entonces por eso cuando la muchacha, la adolescente, que ya se está poniendo jovencita y cogiendo cuerpo ya de mujer, la silban por allá los hombres, entonces ella alza la cara y mira y da una sonrisa. Porque ella dice: hay que ser amable. Como nadie le enseñó, ¿cierto? O la otra entonces voltea la cara y le tuerce los ojos e insulta al otro de allá. Porque ella nadie le ha dicho qué hacer, ¿cierto? Pero qué bueno, hermanas, que no solamente apliquemos la teoría, sino que usted y yo, sabiendo que nuestros hijos van a enfrentarse a un reto, a un desafío. Ir a la escuela, hermano, hoy en día es un desafío. Ir al colegio es un desafío enorme, porque allá el mundo le repite todo lo malo que usted se pueda imaginar. Pero entonces, el problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros los padres a veces no hemos hecho un buen trabajo. Pero en esta mañana Dios ha querido, hermanos, aconsejarnos para que a partir de ahora usted y yo, hermanos, hagamos lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. A ellos hay que enseñarles, decirles qué hacer en las ocasiones. Hijo, cuando te peguen, ¿qué debes hacer? Cuando te digan un apodo, ¿qué debes hacer? Cuando todo hay que enseñárselo, porque si usted no se lo enseña, ellos igual algo van a hacer. Y dígame, ¿qué va a hacer un muchacho ante una situación desconocida para él? Si usted no le ha dicho, él va a hacer lo que vea que hacen los demás. ¿Sí o no? Eso va a hacer. Porque algo hace uno, algo hace. Ante la presión la gente actúa. Y si el papá o la mamá no le dijeron antes qué hacer ante ese caso, ellos no van a saber qué hacer. Por eso cuando usted manda a su niño al jardín, a la escuela, donde sea, sin formarlo, él va a actuar de alguna manera. El otro le quitó, le dijo: no, como el otro eléctrico me mordió, yo lo muerdo. Como el otro me pegó, yo le pego. Como el otro pataleó, yo pataleo. Como el otro regó la colada, yo riego. Porque uno hace lo que aprende, y uno aprende lo que veo, lo que le dijeron. Entonces la tarea nuestra es, antes de que ellos se enfrenten a este nuevo desafío, usted y yo enseñarles. Amén. Quiero invitarles, hermanos, a que estemos de pie. Yo quiero en esta mañana que echemos mano de las herramientas espirituales. Vean, la palabra de Dios, niños y adolescentes y jóvenes. Si usted quiere saber qué hacer ante las diferentes presiones del entorno escolar, la Biblia nos enseña toda la conducta que debemos tener en todos los aspectos. La Biblia enseña qué debes hacer cuando te ofendan. ¿Enseña o no enseña? Enseña qué debes hacer cuando te hieren. Enseña qué debes hacer cuando te irrespetan, cuando te maldigan. Todo está en la palabra de Dios. Entonces la tarea nuestra es repetirle a nuestros hijos. Yo quiero, hermanos padres de familia, que además de orar por nosotros como padres, ¿qué padre estaría dispuesto en este día, en esta mañana, hermano, a tomar la bandera, a hacer el trabajo que debemos hacer nosotros? Puede ser que alguien tengamos que reconocer y decir: hemos fallado, no hemos hecho un buen trabajo, no hemos enseñado a nuestros hijos, los hemos dejado solo a la merced de lo que el mundo les da. Pero ¿qué tal si hoy le pedimos a Dios, hermano, y nos comprometeríamos a decirle: Señor, yo quiero hacer el trabajo con las herramientas bíblicas? ¿Habrá algún padre de familia que quiera orar?